Hola amigas y amigos, gracias por visitar mi canal. ¿Te gustaría aprender a hacer estos pendientes? Quédate conmigo y te enseño cómo hacerlos. Necesitaremos triángulos de 17 milímetros o de la medida que os guste, delicas de Miyuki del número 11 en 4 colores, hilo de Fireline color cristal de 0,15 milímetros o hilo para Miyuki del mismo color que el triángulo para que no se vea mucho, aguja para Miyuki, 2 ganchos para pendientes del mismo color que el triángulo y 2 topes de silicona, tijeras o cúter, unos alicates y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 70 centímetros de hilo y pasamos la aguja a través del triángulo. Hacemos 2 nudos dejando en el lado más corto unos 10 centímetros para rematar al final. Enfilamos 2 delicas. Pasamos la aguja a través del triángulo de atrás hacia adelante y hacia arriba por la segunda delica, ajustando al triángulo. Y ahora a través de la segunda hacia arriba. Enfilamos otra delica roja y hacemos lo mismo que antes. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante a través del triángulo. Sujetamos la delica para que no se nos mueva. Y ahora volvemos a pasar la aguja de abajo hacia arriba a través de la misma delica que hemos enfilado. Ajustamos un poco. Seguimos poniendo las siguientes delicas rojas de la misma manera hasta tener un total de 9 en el triángulo. Damos la vuelta al pendiente y comenzamos la vuelta haciendo un aumento. Enfilamos una delica roja y otra azul y pasamos la aguja por el hilo que tenemos aquí a continuación de atrás hacia adelante. Lo sacamos. Y ahora de abajo a arriba a través de la delica azul. Lo ajustamos. Ponemos de la misma manera otras 7 delicas de color azul. De atrás hacia adelante y ahora de abajo hacia arriba por la misma delica y vamos ajustando hasta tener 8 de color azul. Finalizamos con el aumento del final de esta vuelta. Tenemos que enfilar una delica de color rojo y pasamos la aguja de atrás hacia adelante entre el azul y la roja que tenemos de la vuelta anterior. Pasamos la aguja y ahora volvemos a pasar de abajo hacia arriba por la última que hemos puesto, que es la roja. Y ajustamos. Así nos tiene que quedar al finalizar esta vuelta. Comenzamos la tercera vuelta haciendo un aumento como en la vuelta anterior. Ponemos una delica roja y otra azul. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por este hilo que tenemos aquí. Sacamos la aguja y volvemos a pasarla de abajo hacia arriba por la azul.
colocamos las dos delicas y nos quedan así. Ahora ponemos 7 delicas de color ocre y después una azul. Finalizamos la tercera vuelta haciendo un aumento al final. Lo tenemos que hacer igual que lo hemos hecho en la vuelta anterior. Enfilamos una roja y pasamos la aguja por detrás hacia adelante entre la azul y la roja de la vuelta anterior. Volvemos a pasar la aguja por la roja. Ajustamos y así nos tiene que quedar el final de la tercera vuelta. Damos la vuelta al pendiente y comenzamos la cuarta vuelta haciendo una disminución. Todas las vueltas que nos quedan comenzaremos y terminaremos con una disminución a cada lado. Pasamos la aguja por la segunda delica, que es la azul. Ahora por la que tenemos justo debajo a la izquierda, que es la de color azul. Y después la que tenemos a la derecha, que es la roja, hacia arriba, pasando por la misma azul que tenemos arriba. Lo ajustamos y ya tenemos hecha la primera disminución. El resto de disminuciones de las vueltas siguientes las haremos de la misma manera, pasando primero por la segunda delica, la aguja, después por la que tenemos justo debajo a la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba por la segunda delica de nuevo. Ponemos una delica roja y otra azul y volvemos a pasar por este hilo que tenemos a continuación de atrás hacia adelante y después hacia arriba por la segunda, que es la azul. Después pondremos una de color ocre, 4 de color verde, una ocre, una azul y finalizaremos poniendo una roja. Así nos queda el final de la cuarta vuelta. Damos la vuelta al pendiente y volvemos a hacer una disminución como hemos hecho antes, pasando la aguja a la segunda delica, al azul, después hacia la amarilla, a la derecha al azul y volvemos a subir a la siguiente azul que tenemos encima. Añadimos una delica roja y otra delica azul. Después de poner la roja y la azul, ponemos una de color ocre, una verde, una roja, una verde, una ocre, una azul y finalizamos la quinta vuelta con una roja. En la sexta vuelta, después de la disminución, ponemos una roja, una azul, una ocre, dos verdes, una ocre, una azul y finalizamos la vuelta con una roja. En la vuelta número 7, después de la disminución, tenemos que poner una roja y una azul y después una ocre, verde, ocre, azul y finalizamos con una roja. En la vuelta número 8, después de la disminución, ponemos una roja y una azul y después dos ocre, un azul y terminamos con una roja. En la vuelta número 9, después de hacer la disminución, ponemos una de color rojo y otra azul y después una de color ocre, azul y terminamos con una roja. En la vuelta número 10 ponemos una roja, una azul,
una azul y después una roja. En la vuelta número 11, después de la disminución, ponemos una de color rojo, otra azul y después una última de color rojo. En la vuelta número 12, después de la última disminución, ponemos dos rojas y pasamos la aguja por el siguiente hilo de atrás hacia adelante y luego de abajo hacia arriba por la segunda delica roja. Ya solo nos quedan rematar los dos hilos. Pasamos la aguja por todas las delicas que tenemos en el borde hasta llegar al triángulo. Pasamos por la siguiente delica de color rojo, sacamos la aguja y cortamos el hilo a ras con cuidado. Enhebramos el hilo más corto y pasamos también por las delicas del borde. Lo vamos pasando por todas hasta llegar a esta que tenemos aquí. Tenemos que salir por la penúltima, por este lado. Ahora pasamos la aguja por la delica azul que tenemos a la izquierda, de arriba hacia abajo. Sacamos la aguja con cuidado y cortamos el hilo a ras. Abrimos la anilla del gancho del pendiente y pasamos el triángulo, el vértice, por la anilla. Volvemos a colocar con los alicates la anilla en su sitio para que nos quede recta. Hacemos otro pendiente igual y ya los tenemos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos y comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.